partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy también están retransmitiendo conectados a la emisora desde Florida, Macor TV. Lo hacemos este programa desde la emisora pionera de la radiodifusión venezolana rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Nos pueden ver y seguir a través de YouTube en la plataforma digital rcr750.com. Y hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido además. Se trata de José Vicente Carrasquero. José Vicente es matemático, aunque ustedes no lo crean. Es doctor en ciencias políticas, experto en investigación de la opinión pública y análisis estadístico. Digo que aunque ustedes no lo crean porque uno se imagina siempre a José Vicente pronto, pero no es fácil. Ha sido además director del campus de la Universidad Simón Bolívar en Vargas. Coordina una empresa, yo no sé si la sigue coordinando todavía, sigue o estando viva, sigue activa. Además tiene certificado de locución porque tiene una voz propia para ello. Sobre todo, además es profesor de ciencias políticas en la querida Universidad Simón Bolívar. Gracias, José Vicente, por darnos tu tiempo. Yo quisiera comenzar, antes de hablar de ese evento en el que ustedes van a tener sobre ciudadanía, que nos hable cuál es el propósito de este evento, dónde lo van a hacer, en qué consiste, cuál es el objetivo. Tú que eres miembro de la diáspora del estado más grande de Venezuela, la universidad además está configurando una nueva geografía de Venezuela. Digamos, estamos hablando de, no lo que dice la OINS, sino estamos hablando de 6,5 millones de venezolanos en este momento fuera del país. ¿Cómo vives esa situación? ¿Cómo ves a la diáspora? ¿Cómo ves sus organizaciones? ¿Cuál es tu experiencia en relación con la diáspora? José Vicente, mil gracias. Tomás, muy agradecido por la invitación, la oportunidad de hablar contigo, con tu audiencia muy amplia y sobre todo que nos escuchan en Venezuela, lo cual siempre es muy importante para quienes estamos afuera y queremos mantener comunicación con nuestra gente, con nuestra patria, con nuestro patio, como dirían coloquialmente. La diáspora venezolana, por supuesto el experto de eso eres tú, vive una cuestión de multiciudadanía, ¿no? Una ciudadanía compleja, una ciudadanía que tiene que adaptarse al lugar donde está, con todas las implicaciones de orden legal y administrativo que eso amerita, pero sigue viviendo su ciudadanía venezolana, está pendiente del día a día del venezolano. Muchos tienen familia allá y de alguna manera son responsables del sostén de esa familia que tienen en Venezuela. Lo que uno consigue aquí en el estado de la Florida es una ciudadanía venezolana que sigue muy imbricada, muy implicada con los asuntos en Venezuela. A veces, tú sabes, un poco decepciona a ratos, ¿no? Se detiene, se hace preguntas y dice, bueno, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Vale la pena seguir en esta lucha? Porque hay veces también, Tomás, que surge
este ataque a la diáspora, ¿no? Porque bueno, es que ustedes lo están pasando bien, ustedes viven a cuerpo de rey y entonces quieren además estar diciendo que es lo que tenemos que hacer nosotros, en términos generales, nada más apartado de la realidad, la gente que, tú lo sabes muy bien, la gente que anda en la diáspora anda también luchándose el día a día, bregándose el trabajo, compartiendo lo que gana con gente en Venezuela, y eso hace que la situación de quienes estamos afuera sea también muy difícil, muy cuesta arriba, pero queremos, y yo creo que seguimos avanzando en eso, queremos ayudar en una conducción de lo venezolano de forma tal que podamos salir de esta pesadilla que significa una gente enquistada en el poder solamente pendiente de sus intereses y de sus propias cosas y abandonando totalmente al pueblo venezolano. José Vicente, me llama la atención ese concepto que estás utilizando, el de multiciudadanía. Me parece bueno, hay que elaborar. Me encanta escucharlo porque además me abre la mente, pues, ¿no? A nuevos horizontes. Cuando me hablas de Florida, a mí me queda, hay como un extraño sabor, más que sin sabor, es un extraño sabor. Han pasado ya 22 años desde que quienes llegaron al poder, quienes intentaron hacerlo por la vía del golpe en el año 92, y me gustaría en algún momento de la conversa hablar sobre el tema militar, porque tú tienes información sobre ese asunto. Intentaron hacerlo por la vía del golpe de Estado, no pudieron, al final llegaron al poder por la vía de las elecciones y ya llevan 22 años en el poder. Eso es un tercio más o menos de lo que llevan los cubanos, ¿no? La dictadura cubana en el poder. Hay similitudes, porque en estos días estaba revisando un artículo, te digo que superficialmente, no lo leí completo, que en el título decía, hablaba de los parecidos que hay entre la diáspora venezolana, sobre todo en Miami, con la diáspora cubana en Miami. ¿Cuál es tu opinión? Tú que además estás curtido en el tema porque has vivido en varios lugares lo que significa ser diáspora, ¿no? Sí, Tomás, yo veo una diáspora venezolana en la Florida muy activa en varias dimensiones. Primero, muy activa en su ciudadanía americana, no que sean ciudadanos americanos, pero bueno, hay que vivir aquí, hay que trabajar, hay que participar en los procesos de toma de decisiones, hay que tomar decisiones mismas en su relación con el Estado. Eso está ahí por un lado, pero nuevamente siempre hay un tiempo para sentarse a hablar de Venezuela. Sí hay un sentimiento de que pareciera que nos empezamos a parecer a la diáspora cubana, ¿no? A Penélope esperando que llegue eh, alguien a rescatar al caso venezolano, pero también hay experiencia de gente que trata de tener una relación importante con tomadores de decisiones, de crear situaciones en las que podamos de alguna manera hacer que haya una directriz hacia dónde mover las cosas. En el caso venezolano esto es evidentemente necesario, sobre todo en estos momentos que estamos viendo unas fuerzas democráticas, como prefiero yo llamarlas, eh, básicamente porque creo que el término opositor de alguna manera legitima el régimen. Yo prefiero llamarlas fuerzas democráticas, la gente que lucha por la reinstauración de la democracia en Venezuela, y uno los percibe en la distancia, separados, faltos de un objetivo común, cada quien pensando en momentos que no se corresponden con la necesidad inmediata de salir del régimen. Entonces, yo creo que una de las cosas que se hace desde la diáspora aquí es generar mucho pensamiento. Por supuesto, ¿qué es lo que se le critica a ese pensamiento que se genera? Bueno, que es muy fácil pensar en las comodidades del exterior. Nuevamente, comodidades que hay que poner también en su dimensión, porque aquí la gente tiene que trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que no hace cola para buscar leche.
o no hace cola para buscar azúcar, ni hace cola para poner gasolina, pero igual tiene que hacer dinero para pagarlo. Y así, o sea, la gente vive su día a día y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y además, los venezolanos tenemos que ver en la diáspora una fuerza activa, una fuerza además que está mucho, bueno, tú has estudiado mucho más eso, pero muchos de ellos muy comprometidos con el rescate de la democracia en Venezuela. Entonces, no está bien que a veces veamos gente criticando a quienes están en la diáspora por X y Z razón. Tampoco está bien que la gente de la diáspora quiera imponer sobre los otros formas de hacer y pensar, porque bueno, porque como yo estoy aquí lo veo más claro, eso tampoco es, creo yo, la actitud que debe. Lo que sí tenemos que buscar es un espacio de colaboración, de ver cómo hacemos para que los venezolanos que están allá pasando tantas tribulaciones se sientan asistidos, se sientan comprendidos en la magnitud de la crisis que están viviendo. José Vicente, hay dos cosas que tú has señalado que me parece que son importantes. La primera, que la diáspora no está viviendo, digamos, en las mejores condiciones, que la gente tiene que trabajar a veces en 1, 2 y hasta 3 trabajos para redondearse, para poder, el muchacho que es mesonero, siendo profesional, para poder redondearse los recursos y poder pagar el apartamento. Pero no solamente eso, sino que enviar la plata a su casa, digamos, a los padres, a los hermanos, incluso a los hijos, que dejan atrás con mucho dolor. Entonces, insertarse en una nueva realidad, lo que han tenido que hacerlo, y tú lo sabes muy bien, lo que han tenido que hacerlo no es un proceso sencillo, cuesta, y hay que valorarlo en su justa dimensión. La otra cosa que me parece que confronta con esa idea que algunos utilizan, eso que llaman, que les gusta criticar a los que están fuera como los duros del teclado o los mayameros, ¿no? Digamos, esas generalizaciones que son ridículas, digamos, que no permiten ni siquiera el diálogo. Eso no significa que no haya gente dura del teclado fuera de Venezuela, pero también dentro de Venezuela, ¿no? Entonces, digamos, eso no hay, esas generalizaciones son absolutamente inútiles. Acabas de señalar un tema de la capacidad política. ¿Cómo ves tú la participación política? Porque yo creo que con la diáspora, no sé cómo la ves tú, hay una nueva realidad geográfica. Venezuela tiene una nueva geografía que no se circunscribe al mapita tradicional, sino que hoy tiene un mapa mucho más grande, mucho más abierto, con el estado más grande, que es la diáspora, 6 millones y tanto de venezolanos, y al ritmo que va, más de 7 en lo que va al finalizar este año. ¿Cómo ves tú el tema político? Tú que eres experto en el tema político, que das clase de eso, que analizas ese tema, que has coordinado programas, ¿cómo lo ves? Mira, Tomás, yo creo que nuestros líderes políticos han fallado en generarle a los venezolanos en el exterior una relación con el país, una obligación con el país. Yo, cuando fue esta cuestión del año 2015, en el cual gloriosamente sacamos 2/3 de la mayoría en el Parlamento, yo le escribí a varios diputados y le dije, oye, es el momento de generar diputados en el exterior. En España tenemos tanta gente y en Europa tanta gente, bueno, por el cociente tal, toca 1, 2 diputados. En América del Sur tenemos tanta gente, por el cociente tocan 3, 4 diputados, en Estados Unidos tocan 2, y así tenemos unos diputados con los cuales relacionarnos, los diputados que nos representan frente a la Asamblea Nacional y que nos generan un vínculo político todavía más fuerte. Por supuesto que tú sabes que todas estas ideas la gente las ve como que demasiado raras. Italia tiene diputados en el Parlamento italiano que son representantes de los italianos en Brasil, de los italianos en Venezuela, de los italianos en el mundo en términos generales. Yo creo que todavía estamos a tiempo de generar eso. Por supuesto, quienes están en el poder no tienen ninguna intención de que eso pase, pero yo creo que si uno empieza a planificar sobre ese tipo de propuestas, es decir,
nosotros vamos a hacer que el venezolano mantenga una relación política de representación con el país, donde incluso haya leyes que se aprueben en ese parlamento que de alguna manera tengan que ver con las personas que están en la diáspora, personas que en términos generales están, como tú lo sabes, desamparadas, personas a las cuales les fueron expoliadas sus pensiones, ¿no? Hubo un momento en que no se habló más de las pensiones, más nadie vio una pensión, y Maduro se limitaba a decir, no, bueno, nosotros se las estamos pagando, así como no, en bolívares, que al cambio resultaban ser $10, $15, que con esa cuestión no vive nadie. Entonces, desde el punto de vista político, tenemos que generar conexiones desde el país hacia esos distintos puntos donde viven los venezolanos, para que esos venezolanos, primero que todo, se sientan tomados en cuenta, vean que ese ejercicio de ciudadanía tiene una conexión más allá de reflejarlo en el impuesto sobre la renta una vez al año, o más allá de ver si se saca una identificación, un pasaporte, una cédula y este tipo de cosas. Es también participar en ese debate diario que entonces tendrían esos parlamentarios con la gente en el Parlamento Nacional teniendo voz y voto como Dios manda. Bueno, José Vicente, tenemos que irnos a un corte. Te voy a dejar para el próximo segmento algunas de las preguntas vinculadas con este tema político, porque me parece que es importante. Y luego me gustaría que en algún momento tocáramos el tema militar. Te lo voy a dejar después, cuando arranquemos el segundo segmento, con algunas preguntas para que tú te explayes en la explicación como conocedor que eres del tema político. Pero eso al retorno. Perfecto. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso con José Vicente Carrasquero, doctor en ciencias políticas, profesor en esa área en la Universidad Simón Bolívar, experto en investigación de la opinión pública y el análisis estadístico, con una amplia experiencia política, no solo de estudiarla, sino de ejercerla. Le ha tocado coordinar equipos de gobierno y equipos de campañas electorales, es decir, que tiene una amplia experiencia que le permite hablar con propiedad. Y en este momento está formando parte de la diáspora y hemos dejado algunas cosas en el aire. A ver, primera cosa, el tema de la participación política, ¿no? Digamos, yo cuando hablo con alguna gente, me dicen, bueno, es que tenemos que inscribir un mayor número de personas porque la diáspora representa entre el 15 y el 20% de los votos en Venezuela. Lo demostró esa
consulta que se hizo en el año 2017, si mal no recuerdo. Sí. Fue el 12%, y lo que ha crecido la diáspora debe estar en ese rango. Entonces le dije, pero no es solamente la participación, porque hay 107.000 inscritos nada más en el registro electoral permanente, bueno, porque esto lo han convertido en intermitente, pues han abusado de eso como como le da la gana. Pero no es solamente la participación como voto, sino como tú decías, es la participación como representación, digamos, porque hay gente que va a estar fuera del país. La mayoría de la gente no va a regresar, como lo han dicho las encuestas, y además es una decisión absolutamente personal. Cada quien hace una lectura de la situación. Entonces también es la participación esa de la que tú señalas, que el ejemplo es Italia, Francia, el propio Ecuador. Ese es un tema. Un segundo tema es el tema de Florida y Estados Unidos, y ahora también Madrid, porque se habla de que quienes critican a quienes se han ido y quienes intentan opinar políticamente, no, en Estados Unidos se han hecho unos logros importantísimos, haber sumado al Partido Republicano y al Demócrata para tomar decisiones conjuntas, para poder abordar los temas de Venezuela. No es solamente sanciones, tiene que ver con muchísimas otras cosas, con políticas de resguardo, con políticas de salvamento a la población, ¿no? Y se han hecho, entonces hay de todo, esas generalizaciones, repito, son muy negativas. Y la tercera cosa es que yo viendo los datos de la gente que ha sido acusada o que está presa o que está cantando, digamos, estoy pensando en los narcosobrinos, o en el que llaman el Tuerto Andrade, que parece que de tuerto no tiene nada, porque los reales no los pierde, ¿no? Digamos, está negociando $1.000 millones, y era uno de esos golpistas del año 92 que se alzó y que en contra de la corrupción. Y hay un montón de militares, generales, tenientes, coroneles metidos en el asunto. Entonces, como tú tienes conocimiento también del tema militar, me gustaría conocer tu opinión, en el orden en que quieras responderla, José Vicente. Sí, no quiero, creo que voy a empezar por el asunto de los logros desde el exterior. Oye, haber podido coordinar que la actitud de Estados Unidos sea hacia Venezuela sea una cuestión bipartidista, es decir, que la posición de ambos partidos coincide con respecto a la calificación que hacen de lo que está pasando en Venezuela, y que las acciones que tomen estén también coordinadas desde los dos partidos, yo creo que es una cuestión muy importante. El haber salvado a Citgo de las fauces rusas, el haber podido poner orden en esta cuestión y tener control de ese asunto es muy importante. Yo creo que es algo que hay que destacar, y mucho de eso se ha hecho desde gestiones directas que se han realizado en los distintos lugares del mundo, en Madrid, en Estados Unidos, en Washington. Ha habido movimientos que han llevado a este tipo de cosas, y eso es muy importante. El tema militar es un tema apasionante, porque es un asunto donde se debaten ahí internamente unas fuerzas que ven, unos que ven que Cuba está muy metida en el asunto venezolano, que la soberanía está muy cuestionada con la presencia de grupos irregulares en el sur del país y en el occidente, por el lado del Táchira, por el lado de la frontera del estado Zulia con La Guajira y estas cosas. Ahí hay una tensión interna muy importante, que de alguna manera explica lo que pasó el 30 de abril, que al final no pasó, pero que era una cuestión que existía, que estaba ahí. ¿Y estaba por qué? Bueno, estaba porque hay esas tensiones, porque esas tensiones buscan la resolución del asunto. Por supuesto, hay algunos que están ahí, como dicen clásicamente, enchufados, que reciben grandes emolumentos por el ejercicio de cargos. Esos son los que de alguna manera impiden que la fuerza militar tome una decisión más contundente con respecto a lo que pasa en Venezuela, porque
Lo que pasa en Venezuela es que los cubanos básicamente tienen en Maduro un procónsul, tienen en algunos representantes y asistentes a Maduro personas que son controladas directamente desde la isla. ¿Con qué finalidad? Bueno, para Cuba es sencillo, ellos sí quieren seguir teniendo acceso al petróleo y a las riquezas venezolanas que todavía hay, que todavía existen, de esos aviones que salen cargados de oro de Venezuela a Turquía y que pasan a Rusia y de ahí algo le queda a Cuba. Y últimamente Cuba entonces se ofrece además como negociador del caso venezolano, cosa que nos tiene que llamar bastante la atención porque uno dice, bueno, están empezando los cubanos a negociar rehenes. Uno de los rehenes es Venezuela. Yo hago algo con Venezuela si tú me levantas las sanciones para que Cuba pueda seguir avanzando. Hasta ese extremo está la cuestión y eso evidentemente genera mucho malestar en un sector militar que se siente vigilado, que además se siente repudiado por la ciudadanía, y ese repudio de la ciudadanía se convierte también entonces en un boomerang de reacción de los militares hacia la sociedad civil que no la reconoce como un elemento crucial para salir de la crisis que estamos viviendo. Es un tema, como puedes apreciar, muy complejo, que necesita un tratamiento ahí de filigrana, de un tratamiento muy específico para ver cómo reactivas tú a esas Fuerzas Armadas que en 1992 le dijeron a Chávez, no, esa no es la manera, que después en el año 2007 le dijeron a Chávez, no, perdiste el referéndum, que en sus momentos ha tenido acciones determinantes en favor del Estado de Derecho, pero que últimamente parece haberse difuminado y no es ni siquiera considerado un elemento importante como verdaderamente lo es en la situación tan crítica que está viviendo Venezuela. Yo recuerdo haber dado clases en los años 84, 86, 87 en el curso de Estado Mayor, y uno de los alumnos, en ese momento eran tenientes coroneles, ya después, como general, me decía, la Fuerza Armada que tú conociste no es, esa no existe, esto es otra cosa. Entonces yo no sé, porque además juegan un papel decisivo, digamos, el soporte real del gobierno pareciera estar allí, y por el otro lado en el TSJ, que bueno, fue el muro de contención de todas las iniciativas legislativas que se hicieron a partir del año 2016. Sí. Pero más allá de eso, yo quisiera ahora pasar a otro tema, que es el ejemplo que ha dado Colombia. Colombia acaba de aprobar una ley, un decreto, un acuerdo para toda la migración venezolana, que es, oye, cuando uno ve lo que ha ocurrido en Europa con el último acuerdo sobre asilo y refugio, que llevaba 5 años en discusión o 6 años en discusión, y el acuerdo que además no satisfizo a nadie, y ves la iniciativa de Colombia que integra y aprovecha el capital humano venezolano, digo, ¿será esto una llamada a toda la región para pensar en una política? ¿Servirá como liderazgo el que tiene Colombia, que además es el receptor más importante de la diáspora venezolana? Y algunas iniciativas que ya comienzan a anunciar con Biden en Estados Unidos de aprovechar y legalizar rápidamente, pareciera que por allí van los tiros. ¿Qué piensas tú? Lamentablemente para Venezuela, Tomás, Venezuela ha perdido mucho capital humano valioso, desde profesores universitarios hasta obreros calificados, obreros que saben batir el cemento y levantarte una pared bien levantada, ¿no? Y esa pérdida de capital humano, yo creo que Colombia ha dado ya el primer paso de integrarlo a una economía para que no representen una carga, más bien para que se integren a la producción y entonces ayuden a crecer la economía colombiana, muy inteligente. Y es que cuando uno revisa cantidad de opiniones que circulan en las redes
aparece uno en Uruguay diciendo que los venezolanos son muy buenos, que vengan todos. En Paraguay sucede lo mismo, en Argentina están muy contentos con los venezolanos, en Chile los médicos venezolanos les tiran la alfombra roja, en España los médicos venezolanos tienen una demanda muy importante. Entonces, yo creo que esta acción colombiana invita al resto de los estados a darle un estatus ciudadano, nuevamente rescatamos el término, un rescate ciudadano a una cantidad de parias, de personas que se han quedado stateless, sin estado. ¿Por qué? Porque es que además Venezuela no les da la oportunidad de un pasaporte, no les da la oportunidad de una cédula de identidad. Son personas que andan por ahí con fotocopias de la cédula o andan por ahí con una cédula vencida. Y eso, tú lo sabes muy bien, Tomás, en las burocracias del mundo no es bien entendido y no le facilita para nada la situación a los venezolanos que se encuentran así. Entonces, yo creo que hay que felicitar la acción del presidente Duque de haber adoptado a los venezolanos de la forma como lo hizo y como tú dices, invita a otros países a tomar decisiones en el mismo sentido. Es muy lastimoso lo que está pasando en Perú, por ejemplo, donde hay venezolanos que están siendo vulgarmente perseguidos. Está bien que sí, que ahí no todo lo que se fue bueno y que hay alguno que otro malandro, pero tampoco podemos llegar a la cuestión de que el que malandrea es una representación de los venezolanos que se han integrado en la sociedad, que se buscan la vida, que no es que andan pendientes de que el Estado les deje nada. Entonces yo creo que esos países tienen que reconocer en esos venezolanos unos ciudadanos que necesitan anclarse en la sociedad y para ellos necesitan este reconocimiento del estilo que dio el presidente Duque recientemente, hace un par de semanas, ¿no? Creo que. Sí. Ahora, lo que tú dices, Colombia, la diáspora venezolana en Colombia ha hecho una contribución enorme al PIB, lo ha hecho en Perú y está cuantificado, lo ha hecho en Chile y está cuantificado, lo ha hecho en Roraima y también está cuantificado. Yo creo que hay, en Perú también hay dimensiones de organizaciones aprovechando ese capital humano. No queda nada. Dinos, por favor, el evento que era el que nos convocaba para que hablaras de ciudadanía en el evento que están convocando. Cuéntanos rápidamente, sintéticamente. University está avanzando en análisis de la ciudadanía, de una ciudadanía cambiante, de una ciudadanía donde ahorita las redes sociales juegan un papel fundamental, donde el hecho de que un ciudadano no se encuentre en su país, sino que se encuentre en otro país pendiente de su otro, lo hace tener más de 2 cachuchas en su ciudadanía. Y esto entonces está siendo motivo de investigación, está siendo motivo de estudio, bueno, un poco para contribuir a ver cómo se hace para modificar los marcos legales, para modificar las estructuras en los países de tal forma de que no solamente los venezolanos, sino todos los ciudadanos que andan alrededor del mundo con otra ciudadanía pueda acoplarse a estos países donde van llegando. Gracias, José Vicente. Les deseo el mayor de los éxitos en ese evento, donde van a hablar no solamente de ciudadanía, sino de ciberciudadanía y ciudadanía democrática, que hay que defenderla todos los días. Es una cosa demasiado valiosa para que otros nos la roben. Así que mil gracias y ya tendremos oportunidad de ver el resultado en próximos programas, José Vicente. Mil gracias. Con mucho gusto y gracias por la invitación, Tomás. Gracias por esta oportunidad. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR